Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo León que se está conectando, sintonizando nuevamente a la sección de Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales y como cada viernes de 8 a 9 vamos a platicar de los temas más interesantes, misteriosos, desconocidos, todo aquello que le haga decir, no sabía eso está interesante o eso está tétrico. Estamos disfrutando de un viernes de verdad agradable, bueno, para los que gustan del calor. Aquí su servidor no le gusta el calor para nada, pero estamos a unos agradables entre 32 y 34 grados, y ya en la noche vamos a bajar a unos 28, dicen por ahí, y para mañana igual sigue el calorón. Pero bueno, pues aquí a los amigos que quieran irse a nadar, a pasear al parque, a andar con la familia, con la esposa, con la novia, pues va a estar perfecto este fin de semana. Y si usted pues es tigre, pues está celebrando el partido que pasó esta semana. Si usted es rayado, pues está abrazando la Copa de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que todos ahorita andamos felices aquí en Nuevo León. Ya vamos a ver el domingo, a ver qué sucede, a ver si hay una estrella más para los Tigres. Pero bueno, este parece ser de verdad un año ganador para los equipos regios, para que se vea el poder de verdad del fútbol de aquí de Monterrey. Y pues ya entrando aquí en los temas de Mundo Increíble, vamos a hablar de los hospitales psiquiátricos de mala fama, donde sucedían cosas que ahorita se considerarían horripilantes, crueles, básicamente violaciones a los derechos humanos, y la historia de estos lugares que anteriormente pues eran más que simplemente lugares para tratar las enfermedades mentales, sino que se utilizaban básicamente a veces como prisiones o simplemente como botaderos de gente indeseable que padeciera alguna discapacidad mental o física también. Sabemos que en el pasado, incluso a principios todavía del siglo pasado, del siglo XX, pues era muy común que las personas fueran discriminadas únicamente por tener alguna deformidad física, por tener un coeficiente limitado, y ya eso era razón suficiente para, encarcelarlos, vámonos al manicomio, al sanatorio, al hospital psiquiátrico. Y pues pasaron varias cosas, bastantes cosas que sería horrible y que pasaran el día de hoy. Yo creo que los clausurarían en menos de un segundo si esas cosas pasaran actualmente, con todos los vigías de los derechos humanos que tenemos actualmente. Pero pues el pasado es el pasado. Ya ve que teníamos la esclavitud, que teníamos bastante segregación, y pues aunque eso continúe todavía hasta la fecha, hace no más de unos 50, 60 años era algo que se vivía día con día. Empezando con el tema, vamos a hablar del Hospital Psiquiátrico de King Park. Este lugar está ubicado en el estado de Nueva York, y en su momento fue uno de los hospitales psiquiátricos más importantes de la costa este de Estados Unidos. Se comenzó a construir en 1885 y terminó en 1886. Comenzó con el viejo modelo del manicomio, el cual consistía en confinar alrededor de unas 1,000 personas, pero lejos de la ciudad, alejarlos completamente de las urbes para que se pudieran olvidar de esas personas y que no importunaran ni afectaran la imagen de la sociedad que se quería mantener como una sociedad pues perfecta, sin ningún defecto. Y pues ese era el modelo del manicomio antiguo, siendo una zona rural de preferencia donde los movían porque se pensaba que al tener contacto con la naturaleza los pacientes de alguna manera iban a mejorar, pero pues es más que nada para mantenerlos alejados de la sociedad. El lugar pronto se hizo famoso no solo por el tipo de pacientes que tenía, sino por también los tratamientos novedosos. Para mediados del siglo XX, el hospital había crecido tanto que tenía prácticamente 9,000 pacientes. Ya también acogía a indigentes, enfermos de cáncer, tuberculosos, y finalmente, debido al costo, también el modelo más actual, porque en ese momento pues estaban construyendo más hospitales psiquiátricos, fue cerrado definitivamente en 1996. Las leyendas que lo rodean, como muchos hospitales psiquiátricos abandonados o no abandonados, incluyen fantasmas, apariciones, psicofonías, y también se hicieron descubrimientos de algunas catacumbas donde supuestamente amarraban y encerraban a los enfermos más graves. Básicamente tenían
en lugares secretos, cámaras secretas, posiblemente subterráneas, puede ser, donde metían a la gente que estaba peor de las condiciones que ya habíamos mencionado. Y era pues básicamente un calabozo, y ahí yo creo que ha de haber muerto bastante gente en condiciones deplorables, y no se me hace raro que precisamente se crea que haya manifestaciones de este tipo, de las que son las preferidas para los supuestos cazafantasmas que van con sus cámaras, que ponen el radio para grabar y verla y poder captar estas psicofonías, que son los supuestos sonidos del más allá. Pero otro hospital psiquiátrico del que vamos a hablar es el de Aradel. Este hospital estuvo ubicado cerca de la localidad de Ararat, en Victoria, Australia. Comenzó su construcción en 1864 y 2 años después ya tenía a sus primeros internos en custodia. El objetivo del hospital era recluir a los enfermos mentales de la colonia de Victoria, que entonces estaba separada del resto de Australia. Por lo tanto, la autonomía de esta institución pues era bastante amplia, no tenían quien les dijera qué ni nada. Estaba haciendo lo que querían, el personal de ahí hacía lo que querían, y pues no había nadie que les dijera que los fuera a arrestar, que se los fuera a llevar ni nada. Tenían básicamente la autoridad completa. Una de las características de este lugar eran sus paredes. Tenían una fosa que daba hacia el interior del lugar. Se llamaba el tipo de paredes jaja, porque de alguna manera un poco cruda te podías caer en la fosa y pues lo tomaban a modo de chiste. Daba una ilusión óptica de encontrarse con una muralla baja, pero de repente caías en el foso. Durante 140 años fue operativo este hospital psiquiátrico, hasta que fue cerrado en el 98. Igualmente, para cumplir con un modelo más moderno, se había construido ya otro que fuera más ad hoc al cambio de los tiempos, y actualmente forma parte de un campus universitario. Ahí hay ahorita estudiantes paseando por los mismos pasillos donde anteriormente había pacientes con algunos problemas mentales tan graves que ni siquiera podían moverse, que se la pasaban tirados en el piso, prácticamente eran vegetales. Y obviamente ha de haber habido bastantes situaciones de abuso, de prácticamente tortura, pero pues ya, como sabemos, había total autoridad de las personas que administraban este lugar, y pues no creo que haya habido alguna consecuencia para ellos. Las leyendas que lo rodean es lo mismo, involucran algunas actividades paranormales, apariciones, y también supuestamente se tiene algunos videos que han sucedido de situaciones paranormales que han sucedido ahí, pero ya ve que actualmente pues todo se puede editar, todo se puede hacer con la computadora, así que es un poco dudoso saber si es real o no. Aparte, al momento de su demolición se encontraron anexos a la morgue, donde se hallaron varios cadáveres todavía. Se dice que Aradel fue un centro importante donde se practicaron cientos de lobotomías, generalmente con malos resultados. Más adelante hablaremos específicamente de los tratamientos que se hacían en estos hospitales psiquiátricos, que eran básicamente una forma de tortura rudimentaria, pues limitada por el conocimiento científico que tenían en ese momento, y la lobotomía es solo uno de los tantos pues daños y torturas que pasaron los pacientes de todos estos hospitales. Continuando, vamos con el Hospital Psiquiátrico de Ridges. Este hospital se inauguró en 1874 y estuvo activo hasta el 1993, ubicado en la ciudad de Atenas, en Ohio. Y en su momento se encargó de cuidar y vigilar no solo enfermos mentales, sino también a niños con dichos padecimientos, inclusive a veteranos de guerra que sufrían algún tipo de trastorno, pues por estar en combate. Llegó a tener hasta 2,000 pacientes, y curiosamente el diseñador de Kings Park, el primer psiquiátrico del que hablamos, también fue el que construyó este hospital, el de Ridges. Al igual que el anterior hospital, las lobotomías estaban pues a la orden del día, aunque según los que trabajaron allí fue con mejores resultados que los otros hospitales. Como es lógico, este hospital también estaba plagado de historias, de leyendas. Básicamente se formó ahí una leyenda de una paciente que se supone
que desapareció en un momento, no se supo qué había pasado con ella. Se llamaba Margaret Schilling. Al parecer encontraron su cuerpo un poco más tarde, pero ya estaba sin signos vitales, pero cuando trataron de moverla, quedó una mancha en el piso y se supone que hasta el día de hoy todavía está la silueta de Margaret Schilling pintada en el piso de este hospital. Se dice que ella murió de un ataque cardíaco, pero lo que más despierta inquietud es que su ropa estaba doblada perfectamente al lado de su cuerpo y que al momento de levantarla pues quedó ya ahí una mancha que incluso se supone que existen fotografías, pero pues la silueta de una persona puede pasar por muchas cosas y no es no hay nada que nos asegure que exactamente fue Margaret Schilling la que dejó algún tipo de mancha paranormal o de por lo menos sangre, pero pues con tantos cadáveres que había, con tantas muertes, con tanta tortura, pues yo creo que pudo haber sido de cualquier otro paciente. Por ahora esto es todo, vámonos a nuestro primer corte, pero no se despegue porque seguimos con más hospitales psiquiátricos y vamos a hablar también de los supuestos tratamientos, torturas básicamente, así que quédese con nosotros aquí en Mundo Increíble. Y para los amigos que se quedan con nosotros en Facebook, todos sabemos que hay bastantes películas de los hospitales psiquiátricos. Generalmente en la actualidad se están haciendo al estilo de La Bruja de Blair, con el típico found footage de encontrar una grabación de los personajes que según murieron al estar haciendo esa película. Y de hecho hay un hospital psiquiátrico del que vamos a hablar más adelante, que fue el set de grabación de una película que se llama Proyecto 253, Archivo 253, que es una película bastante buena, obviamente mexicana, los personajes, los actores también son 100% mexicanos, y está muy buena. Puede caer un poquito en el cliché de lo que le estaba comentando, del found footage, de un par de chavos que se juntan y se meten a un hospital psiquiátrico para grabar, ponen sus cámaras, ponen sus micrófonos, y sí van pasando muchas cosas, se ven efectos buenos, van manteniendo el nivel de suspenso correctamente. El final ya sí es un poco pues más descabellado, más pues con efectos, con gritos, pero yo sí se les recomiendo. Es una muy buena producción, como la que le había comentado anteriormente de Los Inquilinos, espero que la haya visto. Son películas mexicanas de terror que de verdad tienen calidad, que se están luciendo actualmente, a diferencia de las comedias, que vaya que nos están inundando con comedias en el cine mexicano. Es algo de lo que yo me he quejado y me seguiré quejando, que ahorita básicamente el pegue en el cine mexicano son las películas de comedia romántica, y de ahí no salimos. Así que espero que más adelante tengamos películas mexicanas que sean de diferentes temas, que sean de terror, que sean de ciencia ficción, que saquen incluso de eventos históricos mexicanos, y sería muy bueno poder tener el presupuesto y el apoyo para hacer este tipo de proyectos. No dudo que sea la última película que se haga actualmente sobre hospitales psiquiátricos, pero por más que esté gastado un tema, sabemos que Hollywood siempre va a encontrar la manera de volver a sacar ese tema y utilizarlo, como dicen, ordeñarlo hasta más no poder y hasta que quede bien seco, como se está haciendo actualmente con la franquicia de Chucky, porque ya va a salir otra película. Nada más que me están comentando que ya no se trata de un muñeco poseído, sino que ahora se va a tratar de la inteligencia artificial, al parecer. Yo lo veo como un buen cambio. Vamos a alejarnos de lo clásico para poder dar algo fresco y a ver si les funciona. Vamos a hablar más adelante de los tratamientos que se daban en estos hospitales psiquiátricos, que incluyen las trepanaciones, las lobotomías y incluso baños de agua helada. Se sabe que se hicieron algunos también tratamientos de electroshock. Hay una muy buena película donde precisamente se ve todo el sufrimiento y el abuso que pudieron haber sufrido bastantes personas en los hospitales psiquiátricos en el siglo pasado. Es una película de Jack Nicholson. No me acuerdo cómo se llama en español, pero en inglés se traduce como El que voló por arriba del nido del cucú.
Así que véala porque se trata específicamente de hospitales psiquiátricos, del trato, del abuso y de lo que se puede llegar a sufrir cuando se vivía en esas épocas, en esos años, y se era internado en esos lugares. Así que quédese con nosotros porque vamos a regresar ahorita en un momento. Estamos de vuelta en Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales. Traemos el tema de los hospitales psiquiátricos, de estos lugares que vieron pasar tanto sufrimiento, tanto dolor de las personas que eran internadas ahí por razones tan arbitrarias como simplemente tener ansiedad, tener algún trauma de la infancia y ya eran básicamente botadas en esos lugares por sus familiares que no querían pasar la vergüenza, el perder el honor que se cuidaba bastante anteriormente. Y pues como no se tenía tanta sensibilización a este tipo de padecimientos, a padecimientos mentales, pues eran tratados con bastante, pues se puede decir que violencia, y se quedaron marcados todos estos lugares con historias, con leyendas, con bastantes experiencias que no dudo que puedan llegar a incluso incitar a experiencias para las personas que van y los visitan, experiencias paranormales. Pero continuando, vamos con el Sanatorio Mental Heningley, ubicado en el condado de Essex del Sur, en Inglaterra. Justo cerca de la ciudad de Heningley, abrió sus puertas en 1903 y su objetivo era reducir la población asilar que había en otros hospitales cercanos, por lo cual en su momento tuvo una población bastante numerosa, en especial de pacientes psiquiátricos, pero también de ancianos en condición de calle. Salvo por la década de los 30, la unidad trabajó sin descanso hasta que fue cerrada en 1994. Lo característico, aparte del diseño victoriano, fue que estaba tan alejada de la población que había incluso un tren especial que llevaba a los visitantes desde la ciudad hasta el hospital. El tren finalmente se descontinuó a finales de los años 50. Desde entonces, la naturaleza básicamente se apropió de este lugar y ha hecho el labor de causarle estragos, daños, y ha llegado a ser lugar de descanso para bastantes indigentes en la actualidad. Los rumores, como siempre, dicen que ahí habita de todo, desde espíritus, voces que se escuchan en la noche, y pues es uno más de los hospitales que, nuevamente comentamos, fue un set para toda la tortura y el dolor que les causaron a los pacientes. Nada más que sí es sorprendente porque para estar tan alejado de la sociedad que tuvo que tener su propio tren, era de verdad un reflejo de básicamente la discriminación que había para las personas en estas condiciones. Se puede notar incluso en los textos médicos de cómo se hablaba de este tipo de personas que tenían estos padecimientos y eran básicamente tratados como animales, como indeseables. Estábamos comentando sobre la película de Jack Nicholson de Aquel que voló sobre el nido del cucú, que es una película precisamente ambientada en un hospital psiquiátrico de principios del siglo pasado, y es una película que demuestra el tipo de sufrimiento que pasaban estas personas. E incluso Jack Nicholson en esa película es víctima de uno de los tratamientos que se hacían en esos lugares. El personaje de Jack Nicholson fue víctima de la terapia de electroshock, y al final de la película, bueno, no se la quiero arruinar, pero sí es algo bastante triste. Es la famosa película con la escena icónica de un jefe de una persona nativo americana que agarra un bebedero, lo avienta por la ventana y se va corriendo al escapar ya del hospital psiquiátrico, porque básicamente eran como prisiones de las cuales la gente quería escapar, y algunos lo lograron, otros no, y pues quedan como historias más de muerte en estos lugares. Vamos a continuar con el hospital psiquiátrico de Danvers. Por aquí me están diciendo que esta película se llama en español Atrapado sin salida. El nombre en inglés es un poco largo porque en realidad está basado en una novela,
pero ya ve que nosotros le cambiamos el nombre a algo que sea más entendible para el público mexicano, y se la recomiendo. Sí es viejita, me parece que está hecha más o menos por los años 70, cuando Jack Nicholson estaba pues bastante joven, y es una película bastante buena, explora tantos elementos de la condición humana y del trato a estas personas. De hecho, se hizo en 1975, salió, perdón, en 1975, creo que fue una de las primeras películas de su carrera. Obviamente, la que más se recuerda de esas épocas pues fue El Resplandor, pero se la recomiendo bastante. Si quiere leer el libro, pues también está bastante bueno. Continuando, vamos con el Hospital Psiquiátrico de Danvers. Este hospital fue conocido por su belleza arquitectónica y sus primeros métodos para curar a los enfermos mentales, que se consideraban como dignos del siglo XXI. Se comenzó a construir en 1874 y fue inaugurado 4 años después, cerca del área de Boston, Massachusetts, ya por la costa este de Estados Unidos. Siendo proyecto del psiquiatra Thomas Kirkbride, este trató de enfocarse en un lugar confortable, enorme y pacífico que pudiera mejorar la salud mental de sus internos. Sabemos que anteriormente pues las investigaciones científicas sobre los padecimientos mentales no estaban tan avanzadas, y se creía que varios métodos todavía pues sin sentido pudieran ayudar. Obviamente sabemos que estar al aire libre, tener un buen panorama que se pueda ver todos los días, pues puede ayudar a las personas que tengan algún cierto tipo de enfermedad mental, pero sabemos que también los alejaban de las ciudades únicamente porque no querían tener que lidiar con los problemas de estas personas. De ahí que el lugar con una arquitectura impresionante, al grado que impresionó al mismísimo H.P. Lovecraft, haya costado $1.5 millones, que en ese entonces, por el ajuste de la inflación y todo lo que quiera, haber sido un montonal de dinero que ahorita solo un magnate o un estado completo podría poder pagar. Sin embargo, el modelo de Kirkbride solo duró un par de décadas. El costo de mantenimiento y el cambio, pues básicamente de los tiempos, de cómo se veía este tipo de lugares, hizo que el hospital asignara un gran número de pacientes con los métodos más convencionales, como las dichosas lobotomías. Finalmente el lugar cerró por costos hasta el año de 1992, yo ya tenía un año para entonces, y se dejó básicamente en la ruina. La filmación de una película llamada Sesión 9 del 2001 despertó el interés nuevamente en el lugar. Sin embargo, un incendio prácticamente acaba con el hospital en 2004. Finalmente ya el complejo fue vendido por una inmobiliaria que demolió todo salvo la fachada y la entrada para construir, pues ya sabe, edificios departamentales y nuevos proyectos. Aunque su impacto sobrenatural no es tanto, sí se han documentado varias cosillas extrañas de lo que ya conocemos de la actividad paranormal. Me parece bastante impresionante que $1.5 millones haya sido el costo de este edificio, porque si ahorita es pues una buena cantidad de dinero, con todo el ajuste de la inflación eso ha de haber sido bastante dinero, pero pues hay gente que de verdad le mete a sus proyectos, y más si está metido en ese tipo de ciencias, y el señor Thomas Kirkbride pudo construir ese maravilloso logro de la arquitectura que fue el Hospital Psiquiátrico de Danvers. Ahora, el Hospital Psiquiátrico de Gonjiam, Corea, que tiene una película reciente, me parece, que se trata de lo mismo, de una película de found footage, de un video encontrado grabado por los personajes, y está ubicado en Jeongi, Corea del Sur. Es uno de los 3 lugares más embrujados de aquel país. Se comenta que hace 15 años tuvo que ser cerrado a raíz de la muerte de varios pacientes de manera aleatoria. Los médicos nunca se explicaron cómo es que pacientes que no tenían pues en sí nada que ver con nada morían de manera misteriosa. Esto motivó a las autoridades a simplemente sacar el resto de los enfermos, como al personal médico, de manera inmediata. Se hizo básicamente un éxodo completo. Por lo tanto, hoy en día quienes visitan el hospital se encuentran con una zona que fue despejada de manera rápida. Me hace recordar a la localidad de Pripyat, allá en Chernobyl, cómo fueron sacados de sus casas, de sus departamentos de manera inmediata, y se quedó todo eso como un momento en el tiempo ya congelado, donde las cosas pues ahí se quedan empolvándose y se pueden ver cómo se quedaron en el último momento. Lo más destacable es que el lugar se ha convertido en un sitio turístico
donde se tienen alrededor de 100 visitantes diarios que se dan una vuelta por las instalaciones y igualmente han comentado que han visto algunas apariciones aquí en el sanatorio de Gonjiam. Les recuerdo, en la película me parece que es de este año, no sé si está muy buena, de hecho yo la tenía en la lista de películas que quería ver, pero sí, el cine asiático en cuanto a todo lo de terror es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados acá en el oeste. Siempre es un poquito más lento, los efectos son un poco más rudimentarios, más caseros, pero si está tan buena como lo estuvo El Aro y La Maldición original, pues puede que sea una buena película para echarse este fin de semana. Ahora sí vamos a continuar con el hospital que le estaba diciendo, es el Hospital Psiquiátrico de San Rafael. Ahora sí nos vamos a México para conocer a uno de nuestros hospitales que tiene tanta historia, que fue grabado en la película Archivo 253, que fue la que le comenté. Pero vamos a ver esto después de la pausa. Vamos a regresar en un momento a continuar con la historia del psiquiátrico San Rafael. No se despegue de aquí del Mundo Increíble, todavía faltan los tratamientos, así que quédese con nosotros que ya volvemos. Para los que se quedan con nosotros en Facebook, ¿a poco no que está muy bueno todo lo que se trate de terror? Pero yo creo que nos falta a nosotros aquí en el cine mexicano. ¿Qué fue la última buena película que recuerdan de terror aquí del cine mexicano? Creo que fue la de Kilómetro, ¿qué? 31. Esa fue, yo creo, la última buena película que yo vi. La verdad, las viejitas son las que más me han gustado. ¿Quién recuerda la de Hasta el viento tiene miedo? Eso se acuerdan nuestros papás, nuestros tíos. Esa sí estuvo bastante buena. Hicieron también un remake, yo creo que hace como unos 5 años, pero pues la verdad, no, fue más reciente, la verdad yo no le puse tanta atención, no la vi. También está la de El libro de piedra, esa sí también está buena. Es sobre la estatua del niño que está con un libro abierto y que se supone que era un niño ayudante de un hechicero y que quedó convertido en piedra hasta que su maestro regresara. La bruja de Blair, esa también es básicamente el inicio de todo el género del fan footage. Sabemos que fue la primer película donde aquí hay un video de unas personas que fueron a hacer tal cosa, se murieron y lo encontramos, vamos a verlo. Y se hizo una campaña de marketing tan buena que esa película se convirtió en un hito de la cultura cinematográfica. Hay otra que yo no he visto, me la contaron mis papás, es una película, creo que es de terror del cine mexicano, una que se llama El Escapulario, no sé si alguien la haya escuchado por aquí. Esa la voy a investigar porque sí, me la recomendaron bastante, es una clásica, así que voy a ver de qué se trata, pero sí le recomiendo que se eche esas películas que les digo, la de Los Inquilinos, la del Archivo 253, agárrese un fin de semana palomero y vea, por lo menos en la del Archivo 253, vea cómo era el Hospital Psiquiátrico San Rafael, que es el que vamos a hablar ahorita que regresemos del corte. Yo ya la vi y de verdad que es un lugar enorme, lleno de pasillos y escaleras, y supuestamente en la película hasta una parte ya subterránea donde sucede parte del clímax. Y aquí los personajes, que son chavos mexicanos normales, se adentran, ponen sus cámaras de visión nocturna. Hay una escena donde incluso encuentran un cuerpo en un colchón, así un cuerpo como si fuera de algún indigente que estaba ahí rondando en los restos del hospital, y van pasando bastantes cosas, se ven algunas escenas de verdad tan bien hechas en cuanto a cinematografía, en cuanto al cómo se desarrolla la historia, así que se la recomiendo bastante, es una de las pocas. Kilómetro 31, Somos lo que hay, y Belzebub, esa es una de las películas que recuerdo actualmente de este género. La del Kilómetro 31 es más en cuanto a fantasmas de la carretera, creo que fue lo más cercano que se hizo a La Llorona antes de que saliera la película de La Llorona, pero tuvo una crítica bastante buena, y de ahí creo que ya no hemos vuelto a hacer algo muy bueno. Es pura comedia ahorita, pura comedia. El cine mexicano está, creo que la de No Manches Frida 2, y la de Avengers ya está pasando ahorita de moda, y pues ahorita lo que está hot, como quien dice, popular, pues ya sabemos, la de Detective Pikachu. Y ahorita había otra que le recomiendo bastante, se llama Brightburn.
no recuerdo cómo está en español, pero esa véala porque es una película que se trata básicamente cómo hubiera sido Superman de niño si hubiera sido malvado. Esa es dirigida creo que por James Gunn, que es el director de Guardianes de la Galaxia, y es una que yo planeo ir a ver este fin de semana. Se me hace que va a estar bastante buena. Así que quédese con nosotros, que ya vamos a volver a Mundo Increíble y vamos a hablar de este Hospital Psiquiátrico San Rafael, que es el set de la película Archivo 253. Estamos de regreso en Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales. Vamos a continuar con nuestro especial de hospitales psiquiátricos, ahora en México, ahora con un hospital histórico, es el Hospital Psiquiátrico San Rafael. Ha tenido más fama en la actualidad por la película de Archivo 253, que estamos contando que es una película de video encontrado, donde un grupo de jóvenes se interna en el hospital, trata de hacérsela de cazafantasmas a la Carlos Trejo y pues no termina nada bien para ellos. Este hospital, abierto a mediados de los años 50 y manejado por órdenes religiosas, el San Rafael, el cual está ubicado en la delegación Tlalpan, a un costado del periférico de la Ciudad de México. Por más de 50 años estuvo dedicado a cuidar enfermos mentales de todo tipo. Lamentablemente fue cerrado en el año 2009, bastante reciente, a raíz de muchas denuncias debido a cuestiones de derechos humanos, y que también se documentó en su momento que se realizó un exorcismo sin permiso de la iglesia o de los familiares. Si usted se ha quejado porque alguna institución, algún hospital o algún banco ha hecho algo sin su permiso, pues imagínese que le hagan un exorcismo a un familiar que tenga internado. Aunque se inició su demolición en el año 2013, solo fue parte de los interiores lo que se demolió y todavía tiene la fachada intacta. No se sabe si por darle emoción o por verdad, el realizador del filme del Archivo 253 comentó que en el rodaje hubo varias situaciones de apariciones fantasmales e inclusive se escucharon voces que no eran parte del equipo, y se rumora que aunque el hospital estaba funcionando en los años en los que todavía operaba, pues ya se tenían algunas de esas manifestaciones. Es de verdad impresionante cómo se ve, sobre todo en esta película, el interior del hospital, todo abandonado, ya consumido por los elementos, tantas puertas, tantos cuartos. Le comentaba que hay una escena incluso donde los personajes se encuentran un cuerpo sobre un colchón en una de las habitaciones y se lo dejan a su criterio para pensar si era alguna aparición o si era simplemente un indigente, que no sería nada descabellado que algún indigente se meta a un hospital abandonado y ahí por cuestiones de estar en la intemperie o de adicciones o de lo que sea, pues fallezca. A mí me parece que el destino de prácticamente todos los hospitales psiquiátricos que tuvieron este tipo de famas, pues en algún momento va a ser derrumbarlos, demolerlos, y en algunos casos reutilizar el área, pero siempre va a quedar ese espectro de lo que se sabe que pasó ahí, de las experiencias horribles que vivieron los que estaban internados en estos lugares, por no decir encarcelados. Pero vamos a hablar ahora sí, de los tratamientos, entre comillas, que se realizaban en estos lugares, que hasta la Inquisición hubiera estado celosa de las cosas que se hacían en este tipo de hospitales. Vamos a empezar por la famosísima trepanación. Posiblemente sea uno de los tratamientos psiquiátricos más brutales de la historia, especialmente porque se practicaba sin el uso de anestesia y consistía en agujerar el cráneo a fin de sanar enfermedades o condiciones de origen cerebral, tales como migraña, encefalitis o tumores. Al paciente se le inmovilizaba en una camilla, claro, porque pues, era sin anestesia, y la operación provocaba que el cerebro consiguiera airearse, siendo una práctica típica desde el mismo Neolítico, a juzgar por las muchas osamentas que se encuentran con indicios que indican claramente que este tipo de procedimientos se hacían de alguna manera en esa era de nuestra historia, para que ya desde ese tipo de momentos se hiciera estas prácticas,
pues nos hace ver que en realidad no hubo casi ningún avance, por lo menos en la medicina de este tipo. Si los cavernícolas, se puede decir, ya estaban haciendo trepanaciones, porque nosotros el siglo pasado todavía las estábamos practicando, no lo sé. Incluso los egipcios tenían su manera de estar haciendo operaciones y de estar sacando los órganos ya para momificar los cuerpos, y nosotros todavía estábamos anteriormente, hace que algunos 50, 60, 70 años, haciendo hoyos en los cráneos de los pacientes. Otro tratamiento que se hacía, que yo no lo conocía, es las inyecciones de malaria. A principios del siglo XX, aquellos pacientes con síntomas neurológicos de la sífilis eran tratados con graduales dosis de malaria, a fin de provocar fiebres altas que supuestamente para ellos iban a eliminar los agentes infecciosos de la enfermedad. No obstante, el problema reside en el hecho de que actualmente no existe vacuna para la malaria, y los porcentajes de éxito de la primera vacuna probada en los 90 fue tan solo del 28%. Por este motivo, resulta más que perturbador comprobar que básicamente a la hora de curar una enfermedad, las autoridades médicas decidían literalmente matar al paciente, creyendo que ya habían encontrado la solución de una manera, pues, no se puede decir de otra manera, primitiva y cruel. Es de verdad algo triste voltear al pasado y ver las cosas que hacíamos, que uno se puede decir que fueron con la mejor intención, porque incluso nada más la necesidad de descubrimiento y la ambición de muchos de los doctores que han de haber hecho este tipo de cosas hacía que pues se perdiera el punto de tratar de ayudar a las personas, ya que agarraban a la gente como conejillos de India, se puede decir, como ratas de laboratorio, y hacían con ellos lo que querían. Al cabo, las personas eran botadas ahí, su familia ya no quería nada que ver con ellos, no querían estar en contacto, no quería que se les relacionara con ellos, y pues, ¿qué podían hacer ellos? Si ya estaban ahí encarcelados, pues simplemente iban a ser objetos de laboratorio. Otro tratamiento era la hidroterapia de agua helada. La sanación mediante el agua ha sido una solución propiciada ya por los propios griegos, incluso en la antigüedad, quienes veían en los cambios de temperatura del agua una forma de estimular el organismo a la hora de curar enfermedades. El problema llegó cuando el paciente, especialmente en los siglos XIX y XX, debía aguardar en una bañera que el terapeuta lo arrojaba de manera pues súbita a cantidades de agua ardiendo o extremadamente fría, y pues eso se supone que iba de alguna manera a curar la enfermedad mental que tuviera el paciente con algún tipo de shock que se causara con el cuerpo. Se me hace como si fuera el equivalente a cuando la tele no se ve bien o la computadora no quiere funcionar y le damos un golpe y ya con eso creemos que va a reaccionar. Pues es básicamente eso lo que se hacía antes. Otra cosa que sí se me hace bastante cruel y hasta cierto punto pues innecesaria si el hospital se administraba bien, era la esterilización forzada. Frenar la reproducción de algunos sectores de la sociedad, obviamente los más vulnerables, a fin de controlar los índices de natalidad, sigue realizándose obviamente todavía en algunos lugares del mundo. En Occidente y más concretamente en Estados Unidos, se convirtió en el arma de principios del siglo XX para frenar el mestizaje debido a las olas de inmigrantes que llegaban a un país que en ese momento pues era bastante racista. La castración quirúrgica o el consumo de medicamentos propicios estuvieron a la orden del día hasta que el gobierno decidió abolir esta aberración, se le puede decir, contra los derechos humanos recién en la década de los 70. Yo sé que mucha gente cuando sale a la calle, que está en el tráfico o que simplemente ve a personas en situación de calle, pensamos que una solución para todo esto pues sería que ya no hubiera tanta reproducción humana, pero pues ahí entramos en un debate ético de qué se debe hacer, de qué no se debe hacer, a qué tenemos derecho y a qué no. Pero pues aquí en este tipo de lugares como los hospitales psiquiátricos, ahí no había de preguntas ni de pedir permiso, ahí era simplemente esterilización, prácticamente como si estuvieras
en el veterinario o en algún albergue para animales. Otra terapia, entre comillas, era la terapia electroconvulsiva. Lo hemos visto en películas, en ilustraciones antiguas que nos provocan una, pues, repulsión instantánea, se puede decir, porque aunque nos cueste creerlo, aún se sigue practicando en ciertos sectores del mundo. La imagen de un paciente atado a una camilla y conectado a diversos cables como conductores de la terapia electroconvulsiva se torna como la más infame de las soluciones. Esto era básicamente lo que le hicieron al personaje de Jack Nicholson en la película de Atrapado sin salida. Simplemente era pasar corriente eléctrica a través de la cabeza de la persona y ya con eso se iba a corregir la enfermedad mental que tuviera, pero sí, pues como es medicina rudimentaria, no muy bien estudiada, pues sí quedaba con bastante secuela la persona, por no decir que quedaban como vegetales ya sin poder moverse. Y es por eso que muchas veces cuando pensamos en un hospital psiquiátrico de la antigüedad, lo que pensamos o lo que se nos viene a la mente es un hospital lleno de personas que están pues babeando, que no se pueden mover y que están ahí nada más viendo hacia la nada. Y eso es pues básicamente una de las secuelas que dejaba la terapia de electroshock, de electroconvulsiones. Y llegamos a la que más se conoce, a la más conocida de todas, a la famosísima, muy dolorosa y antiguamente practicada lobotomía. Es el tratamiento médico posiblemente más cruel y aterrador que pudiera haber existido. La lobotomía es un tipo de psicocirugía que se define como la introducción quirúrgica, el proceso o intervención quirúrgica, a través del cual se remueve uno o más fascículos nerviosos del lóbulo cerebral. Desde la psiquiatría se creía que cambiando las conexiones de los lóbulos frontales podían cambiar las emociones sin afectar la inteligencia, y fue muy común durante la década de los 50, indicada para el tratamiento de pacientes con depresión y esquizofrenia. Esta práctica médica extremadamente cruel hoy está prohibida, por supuesto, y la última lobotomía legal de la que se tenga registro ocurrió en 1967, hace pues no mucho tiempo, la verdad. ¿En qué consiste la lobotomía? Ya en pocas palabras, en palabras bien entendibles, pues en simplemente meter unas pinzas o algún instrumento quirúrgico por la nariz del paciente y por ahí sacarle, extirparle un pedazo de cerebro y que ya con eso se componga todo y cualquier padecimiento que tenga esta persona. Y obviamente pues no siempre pensaban en la comodidad de los pacientes y pudo haber sido simplemente alguien acostado en una camilla con unas pinzas metidas por la nariz. Si nosotros tenemos algunas fobias, yo sé que todos hacemos cara cuando vemos en alguna película de terror que le acercan una jeringa al ojo a alguna persona, que le clavan algo, no sé, una tachuela abajo de las uñas. Pues esto era la realidad y era meterle un pedazo de metal por la nariz a una persona para extirparle cerebro. Es de verdad el reflejo de lo ignorantes, crueles que éramos, y tal vez en algún tipo de cantidad somos todavía, pero pues entre menos sepa la gente, entre más ignorancia exista, pues es cuando se propicia este tipo de comportamientos prácticos, se puede decir, de tener un problema, querer solucionarlo y no fijarnos tanto en las consecuencias o en cómo es el proceso. Pero lo bueno es que en la actualidad, por lo menos en el mundo desarrollado, en el mundo civilizado, pues ya los hospitales psiquiátricos son instituciones vigiladas y donde se da tratamiento supuestamente de calidad, donde se trata de verdad de, con métodos científicamente estudiados, de ayudar a las personas que tengan algún padecimiento. Actualmente pues son más las cosas por las cuales las personas son internadas. Ya ve que ahora tenemos bastantes trastornos que pues se pueden considerar como nuevos, y todo eso de la ansiedad y la depresión que está cada vez más a la alza. Pues lo bueno es que ahora se tiene mejores de verdad tratamientos que no incluyen abrirnos un hoyo en la cabeza o sacarnos un cacho de cerebro por la nariz. Yo quiero agradecerles por estar con nosotros en esta emisión de Mundo Increíble. De verdad, hay muchos temas que tratar.
podemos hablar la siguiente emisión. Me estaban comentando por aquí que estaría bueno un especial de los espías más famosos que ha habido en la historia, espías que han hecho de verdad hazañas no muy buenas, con ética dudosa obviamente, pero al final de cuentas hazañas increíbles, ya sea para un gobierno, para el otro, para los buenos, para los malos, pero es algo que podemos tratar la siguiente emisión. Yo les agradezco bastante que se hayan sintonizado aquí en Radio UPG y pues de verdad que les recomiendo que vengan a ver la oferta educativa de la universidad si quieren ya sea estudiar el bachillerato, licenciatura o maestría. Pues métase a la página de la Universidad Pedro de Gante o visite la Unidad Constituyentes. Le doy la dirección a Avenida Constituyentes en 1150, Colonia Parque Regiomontano, aquí en Monterrey, Nuevo León. Así que quédese con nosotros un poquito más porque es la recta final de Mundo Increíble y estamos hablando de lo que podemos ver el siguiente programa. Ya lo dijimos, especial de los espías más famosos es lo que va a ser el próximo programa. Yo le agradezco, espero que tenga un excelente fin de semana. Sintonice el partido que quiera ver, siga a su equipo, festeje que ya ganó una copa o festeje que posiblemente va a ganar la otra, pero sintonícenos el próximo viernes de 8 a 9, como siempre aquí, Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana.